Nunca pensé que iba a empezar a desconfiar de mi propia casa. Pero todo comenzó con algo tan específico que no pude sacármelo de la cabeza. Fue un lunes de esos pesados. Salí temprano del trabajo porque me dolía la cabeza y no avisé. Tomé un taxi desde Vallejo y llegué directo. Cuando abrí la puerta, lo primero que noté fue el olor. No era fuerte, pero tampoco era el de siempre. Era un perfume dulce. Más pesado, completamente distinto al de ella. Me quedé unos segundos en la entrada sin avanzar, tratando de ubicarlo como si eso fuera a darme una explicación lógica. Cerré la puerta despacio y caminé hacia la sala. Todo estaba en orden. Demasiado en orden, pero en la mesa había un vaso de vidrio. No era mío. Yo no uso vasos, siempre tomo de botella. Y ella siempre usa tazas, incluso para agua. Me acerqué, lo toqué. Estaba ligeramente tibio. Ese detalle fue el que me incomodó de verdad. No era algo olvidado de la mañana. Era reciente. Miré alrededor, buscando algo más fuera de lugar, pero no había nada evidente. Fui al cuarto, la saludé como si nada. Me preguntó por qué había regresado y le dije que me sentía mal. Me dijo que había estado limpiando. Sonrió, pero fue una sonrisa rara, como medida. No dije nada. Me acosté un rato, pero no pude dormir. Me quedé viendo el techo, repasando cada detalle, intentando convencerme de que estaba exagerando. En la noche todo siguió normal. Cenamos, vimos algo en la tele, hablamos poco. Pero yo ya no estaba igual. Al día siguiente, antes de salir, me detuve en la puerta. Observé la sala como si fuera la primera vez. La posición de los cojines, la cortina completamente cerrada, la mesa limpia. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que si no empezaba a fijarme, iba a seguir ignorando cosas. Y en ese momento, sin decirlo en voz alta, entendí algo que me incomodó más de lo que esperaba. Ya no confiaba del todo en lo que pasaba en mi propia casa cuando yo no estaba. Los días siguientes no pasó nada grande, pero eso fue lo que lo hizo peor. Empecé a notar pequeños cambios que antes habría ignorado. Un martes dejé la cortina completamente cerrada antes de salir. Lo hice a propósito, asegurándome de que no quedara ni un espacio. Cuando regresé en la noche, estaba abierta unos centímetros. No era algo evidente, pero sí suficiente para que entrara un poco de luz de la calle. Me quedé mirándola más tiempo del necesario. Le pregunté casualmente si la había abierto y me dijo que no, que seguramente yo la dejé así. Lo dijo rápido, sin pensarlo, sin siquiera voltear a verla. Eso me incomodó más que la cortina en sí. Empecé a fijarme en todo. El bote de basura tenía envolturas de comida que no reconocía. Una marca que no compramos. En el baño apareció una botella de agua abierta, que yo recordaba haber dejado cerrada. No eran pruebas, pero tampoco eran coincidencias claras. Empecé a tomar fotos antes de salir. No me sentía bien haciéndolo, pero necesitaba comprobar que no estaba imaginando cosas. Una tarde, en el transporte, revisé una de esas fotos y noté algo que no había visto en el momento. La puerta del closet estaba completamente cerrada. Cuando llegué a casa, estaba entreabierta. Lo suficiente para ver la ropa de adentro. Puede parecer mínimo, pero ella es obsesiva con eso, siempre la cierra bien. Ese tipo de detalles empezaron a acumularse. Ya no me sentía tranquilo saliendo de la casa. Empecé a recordar cosas pasadas que antes ignoré. Días en los que tardaba en abrir la puerta, momentos en los que estaba distraída con el celular, y lo volteaba cuando yo me acercaba. Todo empezó a conectar, pero no de forma clara, sino incómoda. No tenía una prueba, pero tampoco tenía paz. Y lo peor era esa sensación constante. Como si algo estuviera pasando justo después de que yo cruzaba la puerta. Y yo llegara siempre demasiado tarde para verlo. Un miércoles decidí comprobarlo. Salí de la casa como siempre. Me despedí normal, tomé mis llaves y cerré, pero no me fui al trabajo. Caminé hasta la esquina. Pasé el Oxxo y me quedé del otro lado de la calle, donde se alcanza a ver la entrada sin llamar la atención. Me sentía ridículo, como si estuviera exagerando. Pero también sentía que si no lo hacía me iba a volver loco. Pasaron 10 minutos y no pasó nada. 15. 20. Empecé a pensar que todo estaba en mi cabeza. Justo cuando estaba a punto de irme, un carro gris se estacionó frente a la casa. No era de ningún vecino. No bajó nadie. Solo se quedó ahí apagado. Eso fue lo que me hizo quedarme. Después de unos minutos la puerta se abrió desde adentro. Ella salió. No llevaba bolsa, no llevaba llaves visibles. Ni siquiera volteó a cerrar con seguro como siempre hace. Miró rápido hacia la calle, como revisando algo, y caminó directo al carro. Se subió sin dudar, como si ya supiera quién estaba adentro. No hubo saludo visible, no hubo sorpresa. El carro arrancó despacio y se fue. Me quedé parado viendo cómo se alejaba, sintiendo ese vacío raro en el estómago. No supe si seguirlos o regresar. Caminé de vuelta a la casa. La puerta estaba cerrada, todo en silencio. Entré y me senté en la sala, en el mismo lugar donde había visto el vaso el lunes. Me quedé ahí un buen rato, intentando ordenar lo que acababa de ver. No era una sospecha ya, era algo real, pero todavía no sabía qué tanto. Esa tarde fui al trabajo como si nada, pero ya no pude concentrarme. En la noche, cuando regresó, actué normal. Le pregunté cómo había estado su día. Me dijo que tranquila, que no había salido. Me lo dijo mirándome directo. Y en ese momento entendí algo que me dejó más incómodo que verla subir a ese carro. No solo estaba pasando algo. Ella ya tenía claro que podía mentirme sin problema. Esa misma noche no dormí bien. No era solo lo que había visto. Era cómo lo había manejado ella. La naturalidad. La forma en la que me sostuvo la mirada mientras mentía. Al día siguiente salí más temprano de lo normal. Pero esta vez no me quedé cerca. Fui al trabajo. Pero todo el día estuve pensando en lo mismo. Ya no se trataba de si estaba pasando algo, sino de entender qué tan seguido y qué tan dentro estaba yo sin saberlo. Al regresar me fijé en detalles más específicos. El sillón tenía una ligera marca en el cojín, como si alguien se hubiera sentado recientemente, en una posición distinta a la que usamos nosotros. En la cocina había 2 platos en el escurridor, cuando yo recordaba haber dejado solo uno limpio en la mañana. No dije nada.
Esa noche esperé a que se durmiera y revisé la casa con más calma. No buscaba algo en específico, pero terminé revisando cosas que nunca había tocado. Cajones, el cesto de ropa, incluso debajo de la cama. Fue ahí donde encontré algo que me hizo detenerme. Un ticket doblado, medio escondido entre la ropa sucia. Era de una tienda que está en otra zona, no cerca de la casa. La fecha era de ese mismo día. La hora coincidía exactamente con el momento en el que yo estaba en el trabajo. Me quedé viendo ese papel más tiempo del normal, como si fuera a cambiar si lo miraba diferente. No decía nada explícito, pero tampoco tenía sentido. Lo guardé donde estaba. Me regresé a la cama y me acosté sin hacer ruido. Ella estaba dormida, respirando normal como si todo estuviera en orden. Y en ese momento entendí algo que me incomodó más que todo lo anterior. Esto no era improvisado, no era un impulso. Había tiempo, había rutina. Y yo llevaba más tiempo, del que pensaba viviendo dentro de algo, que no estaba viendo completo. Al día siguiente ya no tenía dudas. Pero tampoco tenía todo. Sabía que estaba pasando algo, pero necesitaba verlo completo, sin suposiciones. Esa tarde, saliendo del trabajo por la zona de Tlalnepantla, compré una cámara pequeña, de esas que parecen cargador. Me sentí mal incluso al pagarla, como si ya estuviera cruzando una línea. Pero ya no podía quedarme con la duda. Llegué a la casa antes que ella y la instalé en la sala, conectada directo al enchufe, apuntando hacia la entrada y el pasillo que lleva al cuarto. Probé el ángulo varias veces hasta asegurarme de que cubriera lo suficiente sin verse obvia. Cuando ella llegó todo fue normal. Cena, conversación corta, rutina. Yo actué igual, pero por dentro estaba completamente tenso. Al día siguiente salí como siempre. Pero esta vez no me quedé cerca. Dejé que pasara. Llegué en la noche, saludé, todo igual. Esperé a que se durmiera y revisé la grabación desde el celular. Al inicio no pasó nada. Ella sola, la casa en silencio. Estuve a punto de cerrar la app, cuando vi la puerta abrirse. Él entró, sin tocar, sin dudar. Caminó directo. Dejó las llaves sobre la mesa como si fueran suyas. Se quitó los zapatos en la entrada. Ese detalle me pegó más de lo que esperaba. Nadie hace eso si no se siente cómodo. Segundos después ella salió del cuarto. No hubo sorpresa. No hubo pregunta. Solo una sonrisa. Una que yo no veía en mucho tiempo. Se acercaron sin prisa, como si no hubiera nada que ocultar. Él la tomó de la cintura y la besó. Así en mi sala. Sin apuro, sin nervios. Me quedé congelado viendo la pantalla, con el sonido bajo, pero suficiente para escuchar sus voces, normales, relajadas, como si eso fuera parte de su rutina. No pude seguir viendo. Cerré la app. Dejé el celular a un lado y me quedé sentado en la oscuridad, tratando de procesar lo que acababa de ver. Pero sobre todo, cómo lo estaban viviendo ellos. Esa noche casi no dormí. No era solo la imagen. Era el contexto, la confianza, la comodidad, la forma en la que él se movía dentro de la casa. Al día siguiente no fui al trabajo. Pedí el día diciendo que me sentía mal. Esperé a que ella se fuera de la casa y revisé toda la grabación completa. Sin pausas esta vez. Ahí fue donde todo se volvió más pesado. No era la primera vez. Había registros de otros días en horarios muy similares. Él llegaba poco después de que yo salía. Se quedaba 1 o 2 horas. Y se iba antes de que yo regresara. Todo estaba medido. En una parte del video los vi sentados en el sillón, hablando de cosas normales, riéndose. En otra, estaban en la cocina preparando algo de comer, usando mis cosas, mis platos, mi espacio. Y hubo un momento que me dejó completamente frío. Cuando ella lo llevó al cuarto, la cámara no alcanzaba a ver todo, pero sí el pasillo. Sí el momento en el que cerraron la puerta. Y el silencio después. Ese tipo de silencio que dice todo sin mostrar nada. Me quedé viendo la pantalla fija, esperando que algo cambiara, como si en algún punto fuera a encontrar una explicación distinta. No la hubo. Cerré el video y me recargué en la pared. Empecé a recordar todo. Días en los que ella estaba distante. Momentos en los que yo sentía que algo no estaba bien. Pero decidí a no insistir. Todo empezó a encajar de una forma que me dio más coraje que tristeza. Porque no fue un error. No fue algo de un día. Era algo que llevaba tiempo. Y yo había estado ahí, sin verlo, compartiendo un espacio que ya no era solo mío. Y en ese momento entendí algo que me dejó más incómodo que cualquier imagen. No era solo lo que estaban haciendo. Era lo normal que se veía para ellos hacerlo ahí. Después de ver todo completo, ya no había forma de regresar a como estaba antes. Pero tampoco reaccioné como pensé que lo haría. No grité, no rompí nada, no la confronté. Al contrario, me volví más frío. Esa misma tarde salí de la casa y fui a dar vueltas sin rumbo por la zona de Mundo E. Solo para despejar la cabeza. Pensaba en todo lo que había visto. Pero sobre todo en cómo lo iba a manejar. Porque ya no se trataba de descubrir. Se trataba de decidir qué hacer con eso. Regresé en la noche y actué normal. Le pregunté cómo estuvo su día. Me dijo que tranquila. Que no había hecho nada fuera de lo común. Me sostuvo la mirada sin problema. Yo asentí como si le creyera. Y en ese momento sentí algo que no esperaba. No fue dolor inmediato. Fue una especie de desconexión. Como si ya no estuviera hablando con la misma persona. Esa noche, mientras cenábamos, noté un detalle que antes no habría visto. Su celular estaba boca abajo. Pero cada cierto tiempo lo volteaba apenas unos segundos. Lo suficiente para leer algo y volverlo a dejar igual. No decía nada, no sonreía. Pero su atención ya no estaba ahí conmigo. Y eso me confirmó algo que ya sospechaba. No solo era lo que pasaba cuando yo no estaba. También estaba pasando incluso cuando yo sí estaba. Pero eso no fue lo que más me movió. Fue algo más simple. Mientras recogíamos la mesa vi las llaves. No eran las mías. No eran las suyas. Eran otras. Las había dejado junto al vaso del que había dudado el primer día. No dije nada. Solo las miré un segundo más de lo normal.
Y en ese momento entendí algo que me dejó más incómodo que cualquier otra cosa. Él no solo entraba, tenía acceso. Esa noche tomé otra decisión. Si ya sabía lo que estaba pasando, necesitaba entender qué tan profundo llegaba. Esperé a que se durmiera y tomé su celular. No me sentí bien haciéndolo, pero ya no estaba en un punto donde pudiera preocuparme por eso. Intenté desbloquearlo con lo que creía que era su patrón, y funcionó a la primera. Eso me pegó raro, como si en el fondo no hubiera querido cambiarlo, o como si ya no le importara que lo supiera. Fui directo a las conversaciones. No tuve que buscar mucho. Había un chat archivado, sin nombre, solo un número. Al abrirlo, lo primero que vi fueron mensajes borrados, pero no completamente. Fragmentos, horarios. ¿A qué hora sales? Ya voy llegando, déjalo igual. Cosas cortas, directas, sin emoción, como si fuera logística. Y eso fue lo que más me incomodó. No era una relación improvisada. Era algo organizado. Seguí bajando y encontré fotos. No explícitas, pero lo suficiente. Imágenes de la sala, del sillón, de la cocina, tomadas desde ángulos que yo reconocía perfectamente. Mi casa, vista desde otro lado. Y hubo una en específico que me dejó completamente quieto. Era del cuarto, de mi lado de la cama. No aparecía nadie, pero la forma en la que estaba tomada no era casual. Como si alguien hubiera querido registrar ese momento. Cerré el chat y dejé el celular exactamente donde estaba. Me recosté, pero ya no intenté dormir. Me quedé viendo el techo, igual que el primer día. Solo que ahora ya no había dudas. Y en ese momento entendí algo que me dejó más pesado que todo lo anterior. No solo estaba pasando, llevaba tiempo pasando, y había detalles que yo nunca iba a poder borrar de mi cabeza. Al día siguiente ya no tenía margen para seguir actuando como si nada. No era enojo lo que traía. Era algo más frío. Me levanté antes que ella, me bañé, me vestí y salí como siempre. Pero no fui al trabajo. Me quedé cerca esperando el momento exacto. Esta vez no quería verlo en una pantalla. Quería verlo en persona. Me senté en una fondita a una calle, con un café que se me enfrió sin darme cuenta. Pasó casi una hora. Y entonces lo vi. El mismo carro gris. Se estacionó igual que la vez anterior. Minutos después, la puerta de mi casa se abrió. Ella salió. Mismo comportamiento. Mirada rápida, paso seguro. Se subió. Pero esta vez no se fueron de inmediato. Él bajó del carro. Y cuando lo vi bien, sentí algo que no esperaba. Lo conocía. No era un extraño. Era alguien que había estado en mi casa antes. No seguido, pero lo suficiente. Un amigo que había pasado a saludar un par de veces. Que sabía dónde estaba todo. Que había comido en esa mesa. Me quedé paralizado unos segundos, viendo cómo se acercaba a ella con total confianza. No hubo duda, no hubo nervio. Se besaron ahí mismo, en la calle, como si no hubiera nada que ocultar. Y en ese momento no sentí ganas de ir, ni de gritar, ni de hacer escándalo. Sentí algo peor. Entendí que no solo me estaban engañando, me estaban usando de referencia, de rutina, de cobertura. Regresé a la casa antes que ellos. Me senté en la sala, en el sillón donde los había visto en video. No encendí la tele. No hice nada. Solo esperé. Cuando la puerta se abrió y ella entró, se detuvo en seco al verme ahí. No dijo nada al inicio. Yo tampoco. Se quedó parada unos segundos, como si estuviera tratando de medir qué tanto sabía. Yo solo le pregunté algo simple. ¿Desde cuándo? No levanté la voz. No hice drama. Eso la descolocó más que cualquier grito. Intentó decir algo, pero no le salió. Bajó la mirada, se sentó despacio como si el cuerpo le pesara, y entonces empezó a hablar. No dio fechas claras. No explicó todo, pero dijo lo suficiente. Que no fue de un día, que empezó como algo casual, que no pensó que se iba a volver costumbre. Y mientras hablaba yo solo podía pensar en las imágenes, en los horarios, en los detalles que yo mismo había ignorado. Le pregunté si él tenía llaves. Se quedó callada un segundo, y asintió. Eso fue lo que terminó de acomodar todo. No era algo escondido a medias. Era algo completamente integrado a la casa. Me levanté. Fui por mis cosas más básicas y las dejé junto a la puerta. No discutí más. No tenía sentido. Antes de salir volteé a verla una última vez. No estaba llorando. Solo estaba sentada, con la mirada perdida, como si ya supiera que no había nada que decir. Cerré la puerta y bajé las escaleras sin prisa. Afuera todo seguía igual. Gente pasando, ruido normal, vida normal. Pero en ese momento entendí algo que me dejó más pesado que todo lo anterior. No era solo que ella no estuviera sola cuando yo me iba. Era que yo había estado viviendo en un lugar donde ya no había nada mío. Excepto la costumbre de creer que sí.